Dar el ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera. Bienvenidos a una nueva edición de Código Abierto, el programa en el que le contamos las cosas como son. Como es habitual y característico de este programa, iniciamos con nuestros adelantos. Las valientes escaladoras tienen entre 20 y 50 años. La falta de equipamiento adecuado fue el primer obstáculo que tuvieron que superar. Después no tenía buenos zapatos ni grampón. Mi pie estaba muy chico, ¿no? Entonces no podía conseguir. Y así mismo he escalado a Huayna Potosí 6088. Han reemplazado los típicos sombreros por cascos, pero la mayor parte de su indumentaria Todos sabemos que hay animales que se alimentan de plantas, pero ¿sabía usted que algunas plantas se alimentan de animales? Seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado si las llamadas plantas carnívoras realmente comen carne. Incluso humanos, como cuentan algunas historias. Sin embargo, con el paso del tiempo queda claro que se trata de una ficción. Pero como en toda ficción, hay algo de verdad. Es el centro fundado como antítesis a la Escuela de las Américas, donde los rituales andinos son frecuentes. Nació para contrarrestar la influencia de esta controversial escuela de Estados Unidos. Se trata de la recién inaugurada Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres. En ella se pondrá énfasis en la construcción de un pensamiento anticapitalista e indígena y en la defensa de los recursos naturales. Entonces son dos componentes que trabajamos. ELFEC le informa. Tome en cuenta que toda construcción y o remodelación debe respetar y mantener la distancia de seguridad respecto de la red eléctrica. Estructuras metálicas o andamios deben estar a una distancia mínima de 2 metros. Evite accidentes. Recuerde trabajar siempre de forma segura. ELFEC, crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Ellos nos dan afecto y compañía. Son muy divertidos. Nos ven reír y crecer. Nuestras mascotas son parte de nuestras familias. Solo necesitan amor y protección. No dejemos que ellos sufran. No seamos cómplices de su abandono. Quiérelos como ellos a ti. Sacaba, una ciudad con valor. ELFEC le informa. Tome en cuenta que toda construcción y o remodelación debe respetar y mantener la distancia de seguridad respecto de la red eléctrica. Estructuras metálicas o andamios deben estar a una distancia mínima de 2 metros. Evite accidentes. Recuerde trabajar siempre de forma segura. ELFEC, crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad.
Estamos de retorno en Código Abierto, el programa en el que le contamos las cosas como son. Lo que habíamos adelantado en nuestros titulares, le vamos a contar las cosas como son de varios aspectos. El primero de ellos está relacionado con las cholitas montañistas. Estas son las cholitas montañistas de Bolivia, mujeres indígenas que no tienen miedo a nada. Ni la falta de equipamiento especial las detiene para poder llegar a las cumbres de los picos más altos del país. Se han convertido en símbolo de fortaleza y determinación. Para ellas no hay montaña inalcanzable ni barrera infranqueable. Han sido capaces de romper estereotipos que se asocian con la fragilidad de la mujer y han captado la atención del mundo entero por sus hazañas. Estoy bien alegre y orgullosa por subir el imán. Claro, es un poco difícil, pero no imposible. Muchos sueñan con llegar a la cima, pero pocos lo logran, porque se requiere más de lo que la mayoría puede dar. Su meta es muy alta, su objetivo llegar a la cumbre. Se trata de un grupo de mujeres indígenas de Bolivia que se han propuesto conquistar los Andes. De momento han conquistado la atención de todo el mundo por su destreza que demuestra que las apariencias engañan. Hasta hace poco estas mujeres aymaras trabajaban como cocineras en los campamentos para escaladores. Ahora son guías de montaña capaces de llevar a los turistas a las cimas más altas de los Andes bolivianos. Uno de los destinos preferidos es el Huayna Potosí, de más de 6.000 metros de altura, un gigante que se encuentra a 25 kilómetros de La Paz. Llegar a su pico más alto es todo un desafío que estas cholitas han sabido conquistar hasta el cansancio. Ahora yo siempre hablaba a los cholitas, ¿no? Ustedes, ¿por qué no pueden subir? ¿Por qué no pueden trabajar como nosotros? Es muy lindo trabajar en paisaje, ¿no? Ver las montañas. Las valientes escaladoras tienen entre 20 y 50 años. La falta de equipamiento adecuado fue el primer obstáculo que tuvieron que superar. Después no tenía buenos zapatos, ni grampón. Mi pie estaba muy chico, ¿no? Entonces no podía conseguir. Y así mismo he escalado a Huayna Potosí 6088. Han reemplazado los típicos sombreros por cascos, pero la mayor parte de su indumentaria permanece típica y propia de la mujer de pollera. Bajo sus tradicionales polleras se ponen los crampones, piezas de metal con púas que se fijan a las botas para escalar. Cada pollera consta de hasta 8 metros de tela y puede llegar a tener hasta 10 capas. Estas tenaces mujeres cambiaron la cocina por gélidas aventuras, que entre otras cosas implica competir con sus colegas masculinos. También tienen la potestad de ir las mujeres a las montañas, ¿no? Porque tampoco solo los hombres que podemos ir a las montañas. También pueden ir las señoritas, las mujeres, las señoras, las cholitas. Ellas luchan día a día contra el cansancio y las inclemencias del clima, pero su mayor enemigo suele ser el machismo. No parecen alpinistas, pero lo son. Para cumplir con este trabajo se requiere energía, mucho valor y una tenacidad de hierro. Se requiere en definitiva tener los pantalones bien puestos, o mejor, la pollera bien amarrada, porque para ellas no existe montaña inalcanzable ni barrera infranqueable.
No cabe duda que las mujeres montañistas, en este caso las cholitas montañistas, han roto estereotipos y han engrandecido a la mujer aymara, a la mujer de pollera. Más allá de los mitos y de las realidades está la verdad y el firme compromiso de decir las cosas como son. Esto es Código Abierto, el programa en el que le contamos las cosas como son. Lo que habíamos adelantado antes de irnos a la pausa. ¿Sabía usted que en Cochabamba hay plantas carnívoras? No se asuste, no se trata de los monstruos como humanos de las películas ni nada parecido, sino de simpáticos plantines de jardín, de esos que una vez por mes se alimentan de algún insecto. ¿Quiere conocer más? A continuación le contamos los detalles. Todos sabemos que hay animales que se alimentan de plantas, pero ¿sabía usted que algunas plantas se alimentan de animales? Seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado si las llamadas plantas carnívoras realmente comen carne, incluso humanos, como cuentan algunas historias. Sin embargo, con el paso del tiempo queda claro que se trata de una ficción, pero como en toda ficción hay algo de verdad. Son plantas que miden alrededor de 12-3 metros y se comen a personas enteras. Mentira, amigos, mentira. Queremos romper varios mitos. Uno de ellos es el tamaño de las plantas. Estas plantas son muy interesantes. Son plantas que miden alrededor de 20 a 30 centímetros, pero son plantas muy fascinantes. En la actualidad existen más de 600 especies. La mayoría vive en lugares bajos en nutrientes como pantanos, por lo que deben reemplazar esos nutrientes y lo hacen capturando y consumiendo insectos. Normalmente lo hacen de forma pasiva, pero algunas de ellas pasan directamente al ataque. Las plantas carnívoras, o también conocidas como plantas insectívoras, tienen su propio método de atrapar presas. Una de ellas, conocida como la nepenthes, contiene una especie de jarrones que atrae a sus víctimas hacia trampas resbaladizas. Esta planta le dio el nombre a todas estas variedades de plantas que se alimentan de insectos como carnívoras. ¿Por qué? Porque en la naturaleza encontramos dentro de estos jarrones llenos de néctar insectos y además anfibios pequeños. Encontramos aves pequeñas y hasta roedores pequeños. Algunas capturan a sus víctimas como papel atrapamoscas, con una superficie pegajosa de la que resulta imposible escapar. Esta variedad tiene como tentáculos pequeños, tiene gotitas de néctar en cada pistilo, en cada filamento, donde igual que la pingüícula, el mosquito se siente atraído por el néctar, que es dulce, se apoya y no se mueve más. La planta carnívora más famosa es la Venus atrapamoscas. Esta funciona como las viejas trampas de ratones que rápidamente agarran a su presa. Esta planta se caracteriza porque genera trampitas que se activan al movimiento de los mosquitos y de las moscas que ingresan a las trampitas. En 10 días la trampa se abre nuevamente y encontramos a la mosca, al insecto totalmente disecado, totalmente succionado. Todas las proteínas que tuvo se las pasó a la planta. No cabe duda de que nos encontramos frente a una nueva sorpresa de la naturaleza. Y si usted quiere obtener un ejemplar de estas maravillas, Flytrap, un emprendimiento de la familia Bermúdez, lo hace posible. Muchas de ellas se pueden obtener fácilmente, pero debe tomar muy en cuenta las recomendaciones. Medimos la cantidad de tiempo que podíamos tenerlas expuestas al sol directo, entre 3 a 4 horas, que es lo ideal, que es lo que aconsejamos a nuestros clientes. Otro tema importante es el agua. El agua tiene que estar bajo en nutrientes. Aconsejamos un agua filtrada casi cero, que no tiene nutrientes, no tiene minerales. Esos dos factores, junto con la alimentación de un insecto vivo cada 3 a 4 semanas, la planta va a tener éxito y va a vivir tranquilamente acá en Cochabamba.
Si bien estas plantitas son unos seres vivos y necesitan ciertos cuidados, la buena noticia es que no hay que darles alimento, pues ellas mismas se lo buscan. Plantas carnívoras, una alternativa más para los amantes de las plantas. ¿Ha escuchado hablar usted de la escuela antiimperialista? Mucha polémica se ha generado con relación a esta. Asignaturas comunes, clases de seguridad y costumbres indígenas, así se preparan los militares de la escuela antiimperialista en nuestro país. Un centro fundado como antítesis a la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Después de la pausa le contaremos las actividades que se desarrollan en esta escuela. Aguárdenos y ya volvemos. Tome en cuenta que toda construcción y o remodelación debe respetar y mantener la distancia de seguridad respecto de la red eléctrica. Estructuras metálicas o andamios deben estar a una distancia mínima de 2 metros. Evite accidentes. Recuerde trabajar siempre de forma segura. Elfec, crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Ellos nos dan afecto y compañía. Son muy divertidos. Nos ven reír y crecer. Nuestras mascotas son parte de nuestras familias. Solo necesitan amor y protección. No dejemos que ellos sufran. No seamos cómplices de su abandono. Quiérelos como ellos a ti. Sacaba. Elfec le informa. Tome en cuenta que toda construcción y o remodelación debe respetar y mantener la distancia de seguridad respecto de la red eléctrica. Estructuras metálicas o andamios deben estar a una distancia mínima de 2 metros. Evite accidentes. Recuerde trabajar siempre de forma segura. Elfec, crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Más allá de los mitos y de las realidades está la verdad y el firme compromiso de decir las cosas como son. Esto es Código Abierto, el programa en el que le contamos las cosas como son. Lo que habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, le vamos a contar las cosas como son de la denominada Escuela Antiimperialista. Asignaturas comunes, clases de seguridad y costumbres indígenas, así se preparan los militares de la Escuela Antiimperialista en Bolivia, un centro fundado como antítesis de la Escuela de las Américas de Estados Unidos. El reportaje que veremos a continuación revela las actividades que se desarrollan en esta escuela. Casi un centenar de tenientes de esta escuela participan en un curso obligatorio de 3 meses que, según sus impulsores, busca recuperar la identidad nacional y cambiar la percepción del papel del ejército del país.
A continuación le contamos los detalles de la escuela antiimperialista. Es el centro fundado como antítesis a la Escuela de las Américas, donde los rituales andinos son frecuentes. Nació para contrarrestar la influencia de esta controversial escuela de Estados Unidos. Se trata de la recién inaugurada Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres. En ella se pondrá énfasis en la construcción de un pensamiento anticapitalista e indígena y en la defensa de los recursos naturales. Entonces son dos componentes que trabajamos dentro del instituto, la parte, lo que corresponde a su nivel en términos de formación y siguen con la disciplina militar, pero por el otro lado el trabajo académico. Asignaturas comunes, clases de seguridad y costumbres indígenas, así se preparan los militares de la escuela antiimperialista en nuestro país. La escuela abrió sus puertas en agosto de 2016. La creación de la escuela responde a la necesidad de promover ideas, reflexiones, estudios, debates, pero también a construir este pensamiento que nos hace falta para enfrentar el dominio cultural, ideológico, político, económico del imperio y su estructura capitalista para lograr una verdadera liberación de nuestros pueblos. Hacer el curso en la escuela antiimperialista es un requisito para el ascenso de teniente a capitán por disposición del presidente Evo Morales, el capitán general de las Fuerzas Armadas. En los otros ciclos históricos predominaba otra modalidad de gobernar a los bolivianos. Hoy vivimos un periodo de gobierno que busca fortalecer al Estado. Al fortalecer al Estado se fortalece a sus principales instituciones. Las Fuerzas Armadas en Bolivia es una institución principal. Esta iniciativa es propia del gobierno de turno que reitera con firmeza la importancia de ser antiimperialista, por lo que reconoce al imperialismo como uno de sus mayores enemigos, cuando no el mayor. Es en definitiva un centro fundado como antítesis a la Escuela de las Américas, que existía en tiempos de la Guerra Fría. Ahí van becados los oficiales bolivianos, pero también de todos los otros países latinoamericanos. Y se hablaba ahí de que había un enemigo externo y un enemigo interno. El enemigo externo era visiblemente el comunismo y el enemigo interno eran sus aliados, ¿no? Entre los que se tomaban en cuenta los sindicatos, los campesinos, movimientos universitarios. Bajo esta visión, la Escuela de las Américas admitía por parte de las Fuerzas Armadas la toma del gobierno y la represión al pueblo para defender intereses particulares. Y eso explica la acción represiva de muchos ejércitos, ¿no?, de América Latina contra sus pueblos. Entonces, un poco de esa mentalidad generó incluso en democracia represiones. Por lo tanto, hay que desmontar esa mentalidad y tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas, si tienen enemigos, nunca va a ser el pueblo, tienen que ser fuerzas externas. En el aula se encuentra resistencia, pero la filosofía pretende ser muy clara. Se procura además cambiar la forma de entender el rol de las Fuerzas Armadas. Hay la capacidad, la solidez y la madurez institucional para desarrollar este tipo de actividades, de iniciativas. Y en el aula, por supuesto que encontramos resistencia, pero esas resistencias tienen que ver mucho con una serie de prejuicios, preconceptos. Tienen resistencia a algunos tenientes porque tienen el temor o la sensibilidad que estamos haciendo ideologización. Y tenemos mucho cuidado de no hacer ideologización en el sentido partidario. Pero la resistencia, o cuanto menos las críticas, también provienen de las esferas políticas catalogadas como opositoras. Sin embargo, para la mayor parte de la sociedad, esta escuela sigue siendo un misterio. No solo por el nombre o filosofía, sino también por el futuro de la misma, ya que esta parece ser la primera piedra de una gran muralla, de la que aún no conocemos su altura, ni qué es lo que pretende dejar fuera.
Así se preparan los militares en la denominada escuela antiimperialista, que ha causado, por supuesto, mucha polémica, y recién podemos ver cuáles son las actividades que se realizan en esta escuela. De esta manera, amigos, hemos llegado al final del programa y, como es habitual y característico de Código Abierto, le reiteramos una vez más la invitación de seguirnos en nuestras redes sociales. Hablamos de Facebook y también le invitamos a revisar nuestro canal en YouTube, donde usted podrá volver a ver los reportajes y las notas que le presentamos de manera habitual. Las referencias que aparecen en pie de pantalla son una buena oportunidad para comunicarse con nosotros. Como siempre, han sido muy amables. Gracias por estar con nosotros. Hasta un próximo encuentro.